mañanita más. Bendiciones, Moreima. Buenos días, bendiciones. Estamos ready. Estamos listos. La verdad, el caso es que yo tengo una pregunta. Ajá, pues. Sé que vamos a hablar acerca de las escuelas a las 7:30, pero quiero adelantar esta pregunta. Claro. ¿Por qué los niños pueden ir al cine y no pueden ir a la escuela? O sea, ¿por qué el gobierno le da un favor especial a la industria del cine, pudiendo abrir y admitiendo a cualquier persona, incluyendo niños, y esos mismos niños no pueden ir a educarse? Esa es la pregunta que yo tengo, que yo no y de hecho... Excelente. Y lo voy a extender. ¿Por qué podemos ir al cine? ¿Por qué los niños pueden ir al cine? No pueden ir a la escuela. ¿Y por qué los cines están abiertos y y los teatros no? No comprendo cuál es la diferencia entre un teatro y un cine. Pero los volvieron a cerrar porque los habían abierto. Sí, o sea, los teatros no se pueden abrir ahora mismo. Porque los habían... Estoy mal. No, están abiertos a un 30%. Están abiertos, sí. Igual que el cine, a un 30%. Los teatros y anfiteatros que abrieron por disposición de la pasada orden ejecutiva, estoy leyendo el artículo del periódico El Vocero, podrán seguir operando a un 30% de capacidad. A un 30%. Claro, están excluidos los coliseos. Sí, porque ya todo lo que es más multitudinario. Sí está todavía cerrado. Pero no los dejaron ni cuadrar, imagínate, abrieron los teatros. Yo sé que hubo una que otra obra, pero habían unas programadas, entonces no los dejaron ni cuadrar bien esa agenda. Mira, están abiertos al menos. Yo creo que, yo no sé, los gobernantes, como habíamos dicho anteriormente, miran dónde está el sentir del pueblo para tomar decisiones. Pero yo creo que Pierluisi ya perdió con el pueblo. ¿Por qué? Porque un % demasiado alto le había dicho no empieces clases presenciales. La opinión de nosotros era contraria, ¿verdad? ¿verdad? Yo personalmente me sostengo, pero ¿para qué abriste entonces un mes y todo el mundo te va a decir, nos diste la razón, papá, la asociación de maestros, todas las organizaciones que tienen que ver por la salud, el comité nuevo de salud que se ha creado. Tú te equivocaste y ahora nos está dando la razón. Exactamente. 30 días después, los padres están online desde la casa y los colegios que ya habían arrancado vuelven otra vez. Eso les costó una tremenda inversión. ¿Por qué privar un colegio privado de seguir operando? Y no estoy en defensa del que Moreima tiene, ¿verdad? No lo estoy haciendo porque es mi compañera y porque hemos hablado del tema. Estoy poniéndome como un dueño de colegio donde no tengo un caso de COVID en mis estudiantes. ¿Por qué me manda irme online? Sí. Si aquí no hay un brote. No, en mi colegio no hay un brote. Y en ninguna escuela pública tampoco hay un brote. Salió que en ninguna escuela hay un brote, que lo están haciendo para prevención. Ay, bendito sea Dios. Hermano, entonces, ¿qué pasa? Y vuelvo a mi pregunta original. O sea, el mismo niño que puede ir esta noche al cine y meterse en una sala pequeña a comer popcorn sin la mascarilla y tomar refresco, no puede ir el lunes a la escuela, porque es más peligroso ir a la escuela en un salón abierto que ir al cine. Pero, o sea, ¿de dónde sale dónde está la ciencia de eso? Nosotros siempre hacemos preguntas difíciles. Yo sé que no siempre caen bien esas preguntas. Las tuyas son extraordinarias siempre y merecen una respuesta, pero no creo que ninguno esté en la disposición de darte esa respuesta o darnos esa respuesta. ¿O es un favor a la industria del cine? Yo creo que es percepción, es una estrategia en este caso política, donde si el sentir de la mayoría del pueblo como se percibe va en una dirección, lo vamos a comprobar en el tema de las 7:30. Pues el gobernante hace fila con la opinión del pueblo, busca el favor del pueblo porque la parte política sale a relucir. Y en el cine hay menos ventilación que en una escuela. No hay ventilación en el cine. En las escuelas las ventanas están abiertas. He visto modelos, ¿verdad? Que hasta los merenderos, los muchachos están al aire libre. A veces haciendo tareas y demás. No, seamos sensatos. O sea, en el cine, el hombre que vigila pasa, que yo sepa, 2 veces. Al principio, más o menos a mitad va y da una vueltita y al final para recoger cuando ya tú te vas. Y estás a oscuras. En un salón pues quiero decir que el niño que se quiere quitar la mascarilla toda la noche lo puede hacer, o sea, durante toda la sesión, la película, ¿entiendes? Si es que hay preocupación por la manera en la que se puede comportar un niño dentro de un salón de clases, mira lo que puede pasar dentro de un cine, o sea. Ay, de güey, mi comentario no es porque esté en contra de que el cine abra, todo lo contrario, yo estoy deseosa de ir, estoy deseosa de ir al cine, exacto.
Otra pregunta que yo me hago, le envío un mensaje de texto a un doctor a ver si nos puede aclarar un par de preguntas que no son muy complicadas. No sé si, ¿verdad?, en el transcurso de la mañana me pueda contestar. En el Senado, cierran el Senado. Sí, por 2 casos o 3 positivos a COVID. ¿Por qué pasa eso? Si tenemos la tecnología para que el resto de los empleados se hagan la prueba en 2 o 3 días, y si en 2 o 3 días todos los demás dan negativo, los trabajos legislativos pueden continuar. Ya el presidente del Senado dijo que la parte de, es la palabra en español que hemos, el equivalente de sanitizar, que es un anglicismo, ¿verdad? Claro. Desinfectar, vamos a decir, ya se llevó a cabo allí. Faltan, y leí que si alguien sale positivo, en 3 o 5 días, tú vas y te haces la prueba a ver si te contagiaste. No tienes que esperar 14. Si yo salí negativo, ¿por qué yo tengo que guardar cuarentena cuando yo estoy negativo? Esas son las cosas que todavía yo trato de entender con una inteligencia promedio. Y siempre la preocupación y la precaución, si yo estoy negativo a COVID hoy y un compañero de Nueva Vida salió positivo y han pasado 3 días, ejemplo hipotético, eso no ha pasado aquí. Yo salí negativo, Fernán Reyes salió negativo, Morey Moyola salió negativo en ruta online porque un compañero salió positivo, pero 3 o 5 días después que nos hicimos la prueba, que es la recomendación de 3 a 5 días, salimos negativos, entonces estamos guardando cuarentena. No me hace sentido. Si la prueba es tan buena para aquel que salió positivo, es tan buena para cuando nosotros salimos negativos. La vida continúa, podemos seguir haciendo el programa. Claro. Para mí es sentido común. La pregunta no es, el planteamiento no es ni complicado ni... Entonces, como que seguimos hablando de cosas y tomando decisiones a nivel de país. Esto es a nivel mundial. Y nadie lo cuestiona. ¿Por qué tendríamos que estar tú 2 semanas en Ay Bonito? Yo donde vivo y Moreima donde vive. Encerrado. Gente, estamos aquí online porque un compañero de trabajo salió positivo y estamos en la debida cuarentena. En la debida cuarentena si salimos negativos. ¿Debida cuarentena de qué? Yo no sé si es que los que cierran fila en otra dirección son demasiado más inteligentes que yo. Es posible, muy probable. Pero no me hace ningún sentido. Sí. Como digo, ahora resulta entonces que mantengamos esto cerrado porque estamos bien. Mira cómo es la premisa, volviendo a la escuela. O sea, porque no hay ningún contagio, no hay brote en las escuelas. Y como estamos bien, ciérralas para que sigamos bien. ¿Entiendes? Fernando, mira el juego, que yo sé que tú lo has pensado y Moraima también. Nos encierran y las incidencias bajan. ¿Por qué? Porque nos encerraron. Vuelves y abres por lógica. Claro. Va a haber un poco de aumento. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esos casos positivos es igual a gente enferma? Por lo que yo he visto, y ustedes también, de gente que conocemos que salió positiva, que nunca le dolió una uña, sabemos que positivo a COVID no es igual a enfermo a COVID. Si sabemos eso, ¿por qué entonces reaccionar de la manera en que se reacciona? Porque una persona que en una prueba salió positiva, pero que no tiene ningún síntoma, no va a llegar a un hospital. Exacto. Nunca va a llegar a un hospital como la gente que conocemos, que ha estado perfectamente saludable. Inclusive tienes la duda razonable para pensar de que fue un falso positivo. Porque nunca pasó nada. Ni a aquel, ni al otro, ni al otro, ni al otro. De hecho, esos casos positivos, ¿cuál es el protocolo hoy? Llegan, o sea, la recomendación es que si a ti te da una fiebre y tú crees que puedes estar contagiado, vas a hacer la prueba, resultas positivo y vas al hospital. No. ¿Cuál es la recomendación? Si no estás mal, te quedas en tu casa con la vitamina C, el zinc, todas las cositas que verdad que se recomienda, vitamina D3 y ya a pasar el tiempo que tengas que pasar. Porque si te pones de gravedad, entonces vas al hospital, ¿no? Exacto. Si te vas no puedes aguantar. Si sube la fiebre, la oxigenación baja. Quiere decir que todos esos casos positivos no están en el hospital. Para nada, en lo absoluto.
ni están de para gravedad, ni nada de eso, ¿no? No. Gente que le dio una fiebre o alguna cosa Claro. así. A lo mejor nada. Me gustaría que la gente de Vega Baja fue donde hubo el contagio en la boda. Si hubo gente de allí, porque se da la impresión de que todo el que estuvo en la boda ¿Se contagió? se contagió. Sí, esa es la impresión que da, pero ¿cómo saberlo? Se contagió y que están enfermas, ¿no? Que esas partes todavía, que es lo que crea el caos, que es lo que crea este ambiente que tenemos. Las clases online otra vez, los negocios cerrados, o sea, es algo que todavía no, si te pones a pensar un poquito, no hace sentido del todo. No, y la cosa científica, ¿no? O sea, porque lo que yo leí por encimita fue, me corrigen, que la ciencia detrás del asunto de la boda es que uno de ellos estaba contagiado y saludó a unos cuantos y contagió a todo el mundo y Vega Baja se vino abajo, o sea. Exacto. Entonces, y esa es la data científica del reportaje, ¿no? Correcto. Así es. Así. Creo que 50 personas era lo que había en la boda. Correcto. Entonces eso hizo que se cerrara medio mundo. Uh-huh. Sí. Entonces, pues el cuestionamiento, ¿verdad? De la data científica. Gente, vamos a pensar un poquito. Yo sé que es incómodo para algunos lo que nosotros planteamos aquí, pero simplemente es para despertar neuronas y que nos hagamos preguntas que son válidas. Claro que sí. De verdad, muy, muy difícil lo que está pasando. Creo que a fin de cuentas, Pierluisi, el terreno de firmeza que había ganado, lo pierde si piensa que se confabula con el pueblo lo que le va a sacar en la cara es, te lo habíamos dicho, te lo habíamos dicho. Eso es lo que va a decir la mayoría que pensaba que no era correcto. Eso es lo que le va a repetir. No ganó nada, perdió. Pero de repente yo siento que como que el pueblo está bastante dividido, ¿o no? En la opinión. Sí, para mí en esta etapa muy dividido. ¿Verdad que sí? O sea, por ejemplo, yo puse ayer un comentario muy simple, donde dije, no, disculpen, no tiene que estar conmigo en esto, pero yo no le creo al gobierno con este drama. Ya, that's it. Mira, nos una escribe... señora... Sí, perdón. No, lo que quiere es, una señora me dijo, es que las escuelas nunca debieron haber abierto, y eso me chocó de wow. Esta dama piensa que nunca en un año y medio ninguna escuela o sea, ves, tiene gente que piensa que debería ser más restrictivo. Correcto. Es lo que quiero decir, ¿no? Sí. Que nos escribe un ex empleado del Departamento de Salud y dice, lo que pasa es que se dice, se me fue lo que estaba leyendo, como están entrando tantos y tantos mensajes. Sí, te corre, cuando te entra otro te corre. Ok, vamos acá. Lo que pasa es, si tú lo puedes leer, Fernán, sí, es que no veo. No tienes tus espejuelos. No veo, perdón. Ok, dice, ¿es Raymond? ¿No? Sí. Ok, dice, vamos a ver, dice por aquí, soy ex empleado del Departamento de Salud, lo que pasa es que el CDC dice 3 a 5 días, pero la mayoría de los casos salen después de los 5 a 7 días. Así que se te hace la prueba a los 3 a 5 días. Puede que sea un caso de un falso negativo. Si quieren me dicen y llamo, dice el hombre. Que están los casos estos de falso negativo en cantidad por ahí también. Sí, esa es otra. Falso negativo. O sea, que tiene COVID, pero la prueba dio falsa. No, yo lo que entiendo es que el falso negativo, falso positivo, es falso positivo. Bueno, él dice falso negativo, pero yo he escuchado el falso positivo. Yo nunca había escuchado falso negativo. Sí, yo lo he escuchado también. El falso negativo es la primera que yo lo oigo. O sea, yo lo he leído varias veces. O sea, que es que la persona da negativo, pero tiene. Pero tiene, exacto. Eso es un falso negativo. Según un falso positivo, ¿verdad? Es alguien que se le adjudica que tiene, pero no lo tiene. Es un falso positivo. Pues está el otro renglón, que es el que él saca a relucir del falso negativo, la persona que en efecto tiene carga viral de COVID, pero en el laboratorio salió que era negativo. Entonces, todos estos conceptos son demasiado complicados. Esta amiga dice que tomemos en cuenta que en la boda, si fueron 50, esos 50 se multiplican por 16 cada uno. Si partes de la premisa que los 50 se contagiaron. Que los 50 se contagiaron, es imposible partir de esa premisa, es imposible. Sí. Pero ellos están hablando de que de que todos se contagiaron. No, eso es lo que se se Exacto. Nadie ha dicho categóricamente que los 50 se contagiaron. Vamos. Pero se infiere. Seamos sinceros, eso es lo que quieren hacer ver. Claro. Okay. No, o sea, que una persona
estaba contagiada, Claro. saludó unos cuantos panas y los 50 se contagiaron. Correcto. Y por lo tanto Vega Baja se contagió completo. Por eso la oyente nos llama la atención, porque parte de la premisa de que 50 lo tienes que multiplicar por 3, dijo ella. Por 16. Por 16. Por 16. 1 por 16. Porque parte de la premisa que los 50 se contagiaron. O sea, Sí. que esa es la fórmula que se estableció. Ujú. ¿Ok? Pero, Sí. pero no es real. No, no lo es. No todo el mundo se contagió. Debe haber un estudio científico que diga si habían 50, o sea, del universo de personas allí, la data dice que el 15% posiblemente se contagió. Eso es un estudio científico serio, el 20%. Pero partir de la premisa de la nada, que 50, 100, 500 que habían, lo tienes que multiplicar por 16, es absurdo. El ejemplo, vamos al ejemplo rápido. Me da pena traerlo a relucir, el panameño que vino al concierto de Sí. salsa. El doctor, sí. Eso estaba reventado. Sí. El doctor tenía un montón de gente alrededor. Sí. ¿Cuánto gente que estuvo en el Festival de Z ese año, Ujú. el año pasado, se contagió? Sí, que eran unas 30,000 personas, de hecho. O sea, no estamos hablando de que habían 50, ni 100, ni 200. Imagínate. Eran 30 y pico de mil personas. Imagínate. Si él realmente contagió a 16 y esos 16 a 16, se formaba un despelote de gente llegando al hospital por el Día Nacional de la Salsa. Y eso no pasó. O sea, esos son los casos reales que conocemos. Entonces, tiene que haber un poquito más de seriedad a la hora de tú alertar a un pueblo y tomar decisiones que tienen un impacto en la educación, un impacto en el empleo, un impacto en la economía, un impacto en la vida espiritual o religiosa del país, etcétera, partiendo de premisas que no son científicas. Sí, lo que pasa es que la nueva, ¿cómo se llama? La nueva manera de la data científica es que el gobierno dice un lo guess. que es correcto. Es un guess. Sí, mira, Yo yo pienso que esto es así. Ujú, Sí. ujú. A mí me da Y mucho ya. dolor. No podemos, o sea, si realmente nos amamos No, como pueblo no y se nos puede, respetamos, no. no podemos partir de esas premisas No. hipotéticas. Todo es hipotético. A mí me da mucho dolor los niños que ya estaban contentos. Yo vi a una mamá ayer llorando porque Muchacha. su nena de educación especial Yo he visto ya varios estaba niños. engranando otra vez bien chévere. Y Sí, yo he visto varios niños llorando y porque ya estaban con sus amiguitos, aunque fuera con la mascarilla y a distancia, cambiaron de ambiente luego de un año. para mí lo más difícil es que como pueblo sintamos que eso está correcto, que eso es lo que hay que hacer de manera generalizada, sin exigir verdaderamente de dónde sacas la data, dónde está la data científica para tomar esas decisiones que afectan a cientos de miles de personas. Y yo creo que exigir eso no es un big deal, no está mal. Que seamos ovejitas tan silentes sin pensar de que todas las premisas hipotéticas del Estado las tenemos que aceptar, a mí me parece que no es razonable. Sí, sí. Y de nuevo, la data científica en este momento para cerrar las escuelas todas es que no hay ningún contagio. La data es que como no hay ninguno, Ajá, pues vamos a cerrar. Es increíble. totalmente. Increíble. O sea, Absolutamente. esta- Y, no, y a un % altísimo le parece bien. parece bien. Muy bien, sí. Es más, nunca debieron haber abierto. Exactamente. Bueno, con Qué esa triste, premisa, qué o sea, triste. todo lo demás se convierte en una cosa tan peligrosa porque ahora podemos cerrar el país entero por nada. Ujú, O sea, pues mira, como estamos sanos, para permanecer sanos, cerremos todo, sí. para siempre. Sí. O sea, increíble. Faltando tan poquito para que se terminen las clases, que los nenes, eso es otra cosa. Los nenes tienen junio y julio de vacaciones, o sea que esto se va a extender. Es un retroceso para la educación. Los nenes otra vez se dislocaron. Sí. Sí. Totalmente, total y absolutamente. Tengo ganas de saber lo que dice Angie González, que ya llegó. Ya está ahí. Mírala allí paradita, preparada para... La veía como desesperada por entrar para acá. Gente, por lo menos al que le puede parecer un poco Ajá. ¿verdad? Cuestionable el tipo de comentario o planteamientos que nosotros hacemos, saca un ratito y por lo menos mida hasta dónde lo que estos animadores le presentan para pensar es razonable. Esa es la pregunta. Yo no quiero que me des la razón, yo no quiero que aplaudas mi postura bajo ningún concepto. La puedes criticar todo lo que tú quieras, pero para ti, no para Juan Carlos o para Fernán o para Moraima, para ti. ¿Es razonable que sigas viviendo la vida así? Donde el gobierno te cambia absolutamente todo
sin data científica certera. Todo bajo una premisa de por sí pasa. Por llamada precaución, sin tener nada certero a la mano. Se paró la legislatura ahora por 2 o 3 casos, no de gente enferma, que una prueba dijo que eran positivos, y los demás. O sea, vamos a seguir viviendo así como país el 2021 completo. La orden ejecutiva es hasta el 9 de mayo. Cuando el 9 de mayo se abren las restricciones, se quita otra vez Pierluisi en otra orden ejecutiva, abre un poquito más. Y en junio o julio, supuestamente volvió y subió. Otra vez nos aprietan, otra vez nos encierran, y entonces el semestre de agosto no va, o no va presencial. Es absurdo vivir la vida así, es totalmente absurdo. Pero todavía no se está hablando del contagio de Semana Santa. No. Es de antes. Exacto. Sí, eso no ha llegado todavía. Ay, Dios mío. Ahí es que Ay, Dios mío, sí. lo que nos espera. Bueno, y de hecho, estás apretando la tuerca. Lo que nos espera. Sí. Sí, porque entonces... Es lo que van a decir siempre. Sí. Pero no tienen data científica. Yo no tengo ningún problema Por eso que lo no la digan. hay. ¿En cuántas iglesias hubo brote? ¿Cómo tú pruebas eso? En las reuniones familiares. Es un guess, es I guess. Yo pienso que fue ahí. Yo pienso que fue en las playas. Yo pienso que fue en las iglesias. Por favor. Igual que en la boda. O sea, un brote surgió por la boda. Exacto. Ese hombre debe estar en la casa, tú sabes, volviéndose loco, pensando que por mi culpa medio mundo se contagió. ¿Sabes? Sí. Y de hecho, tengo una data científica del Departamento de la Familia, pero la voy a compartir en la noticia. Vamos. Escuchen esto. Son noticias. Ahora lo que ocurre local e internacionalmente en Nueva Vida Noticias. Nueva Vida Noticias. Presentado por Medina Auto, Nissan y Kia, carretera número 1 Caguas, 787-305-3511 y Empire Gas, sirviendo a Puerto Rico por más de 50 años. ahora Nueva Vida Noticias. Durante el año de la pandemia por el coronavirus se ha registrado un aumento significativo en los referidos de los casos al Departamento de la Familia. Esta noticia dice: nocivo el confinamiento para las víctimas de maltrato infantil. El confinamiento y distanciamiento social a causa de la pandemia, los problemas económicos, la incapacidad de jefes de familia de reintegrarse al mundo laboral y la educación virtual de los menores han traído múltiples retos, sobre todo en la crianza y educación dentro del entorno familiar. Esto ha impactado los niveles de maltrato infantil en Puerto Rico, reflejando así un aumento significativo en los casos de referidos a la agencia durante este año. Para abril del 2020, por ejemplo, el Departamento de la Familia había recibido unos 3.069 referidos por maltrato a menores, lo que aumentó en un 21.4% este año, ya que hasta el 6 de abril la agencia reporta entonces ahora unos 3.727 referidos. ¿Algún comentario, Matos? Le estaba abriendo años, okay. No me percaté de la noticia. Ok. Perdona. No, tranquilo. Pero es terrible. 6:58, buenos días. Llegó el Quiatón a Medina Auto de Caguas, siempre contigo. Los pagos más bajitos los consigues aquí. El Forte 2021 con pagos desde $185. Las Celtos con pagos desde $260.